Amén, damos gracias a Dios. ¿Cuántos están alegres de estar aquí en esta oportunidad? Denle un aplauso fuerte a Cristo. Bienvenido a esta congregación. Damos gracias a Dios a todos los que están aquí, a todos los que nos visitan en línea, aquellos que están en Vickery y en otros lugares o quizás en alguna de las plataformas de las redes sociales. Damos gracias por siempre acompañarnos. Aquellos que nos escuchan o nos escucharán por la radio o nos verán por la televisión, siempre les extiendo una grata bienvenida y un aplauso fuerte a los que estamos aquí en casa para todos aquellos. Un aplauso fuerte. Quizá el día de hoy viniste agotado o agotada. ¿Cuántos vinieron cansados, cansadas? ¿Cuántos dijeron no quiero ir a la iglesia? ¿Cuántos pensaron eso en la mañana? Más de uno, ¿no? Mejor me quedo en la casa. Y esta temporada está como medio extraña, como que es primavera, pero amanecimos como a los 40 y uno dice, ¿qué es esto? No, quiere uno ya poner las chaquetas a un lado y cuando me mudé para acá, para Dallas, ya sé que hay que dejar una chaqueta en el carro, porque uno nunca sabe qué va a pasar. Sin embargo, quizá no solamente físicamente o emocionalmente nos sentimos cansados, agotados, exhaustas por alguna situación que estemos pasando. Alguna situación que no nos da tiempo para pensar, no nos da tiempo para planear, no nos da tiempo para quizás hacer algo que realmente nos apasiona. ¿Te sientes, por ende, estancado o estancada en alguna área de tu vida? ¿Te cuesta quizá obtener esa pasión? Quizá nada más te levantas a trabajar día tras día y no le hayas mucho sentido a tu vida. Parece ser que el sentido de satisfacción o es el mucho trabajo o el no trabajar y te sientes en una encrucijada. Por otro lado, sientes que envidia de aquellos que tienen equilibrio, de aquellos que tienen un buen trabajo, que tienen una hermosa familia, que todo se ve bonito, aquellos hijos obedientes que les dice siéntate y se sientan. Y tú vas a quizá a algún lugar y tu hijo no es obediente, quizá tu vida no es tan color de rosas y el día de hoy te encuentras agotado o agotada. Quizá muchas veces estás batallando con algo en tu corazón que no has podido lidiar y te sientes agotado o agotada. Bueno, la palabra de Dios está repleta, es el término que quiero usar, repleto, es decir, llena de muchos ejemplos de hombres y mujeres que experimentaron la fe, pero también experimentaron el agotamiento emocional. Muchas veces descansaron forzosamente, otras veces aprendieron a tener ritmos de descanso y otras veces no pudieron descansar. Pero los que hallaron la clave de descansar en el Señor les fue muy bien. Y el día de hoy continuamos con nuestro segundo sermón en nuestra serie de sermones Vida Real. La semana pasada hablamos de la ansiedad y el día de hoy vamos a hablar de el agotamiento. Así que si usted vino cansado o cansada o ha sentido eso en su vida, este mensaje es para usted. Tenemos que entender la verdad conceptual de esta serie, que es la siguiente: Dios tiene todas las respuestas en su palabra para poder superar todo lo que estés o lo que estás pasando. ¿Cuántos creen eso? Eso es una verdad. Dios tiene todas las verdades en su palabra para ayudarnos a enfrentar lo que estemos pasando y a superar lo que estemos pasando. Y el objetivo es que podamos aplicar cada uno de estos principios a diario en nuestra vida. Y por eso estamos leyendo los salmos juntos. ¿Cuántos están leyendo los salmos? Ok, si no, reciba un separador al final. Ahí en la mesa tenemos muchos separadores con un plan que estamos leyendo los salmos. Y los salmos son sabrosos para leer. Son fáciles de leer, ¿no? Como que se lee uno y queda uno picadito, como que quiere otro. Así que estamos leyendo unos 3 o 4 salmos diarios y es alimento a nuestra alma y a nuestro ser, en nuestro plan de lectura Habitar. El día de hoy vamos a hablar del agotamiento. ¿Cómo encontrar descanso cuando estás agotado? Esa es la pregunta que vamos a responder el día de hoy. ¿Cómo encontramos el descanso cuando estamos agotados? Respire conmigo, inhale y exhale así. Vamos a descansar en la palabra de Dios, ¿ok? Así que le voy a invitar a que abra su Biblia, su tableta, su teléfono inteligente o simplemente miren la pantalla.
lo que nos dice este salmo, el Salmo 37, y vamos a estudiar los primeros 11 versículos al responder a la pregunta, ¿cómo encontrar descanso cuando estás agotado o agotada? Vamos a leer el Salmo 37 del 1 al 11 y dice así la palabra del Señor. Dice así la Sagrada Escritura: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Que Dios bendiga su palabra. Amén. El contexto de este salmo lo encontramos escrito de manera diacróstico. Algunos de los salmos tienen en su literatura hebrea cierto sistema acróstico y de quiasmo, es decir, comienzan con una frase, siguen con la otra, y da cierta relación entre la primera frase y la última, entre la segunda y la penúltima, y así. Eso es un quiasmo literario. Y lo vemos mucho en los salmos. Los salmos no se pueden leer como una carta paulina, no se puede leer como otro tipo de libro histórico. Los salmos son cantos de alabanza a Dios, y los cantos no son tan secuenciales. Por eso vemos que comienza con una alabanza y después comienza como que con una oración de súplica y después con una queja y después con otra alabanza. Así son los salmos. ¿Se parecen a nosotros? ¿Sí o no? Por eso me fascinan los salmos. En este caso, este salmo, el Salmo 37, empieza con una nueva letra del alfabeto hebreo en cada uno de sus versículos. El quiasmo es el siguiente en el capítulo. De los versículos 1 al 11 nos habla de los resultados de confiar en el Señor. Después nos habla del 12 al 15 de la violencia, del 16 al 20 de la provisión, y después de heredar o cortar, del 25 al 31. Después habla de provisión otra vez, del 32 al 33. Después habla de la violencia, y después del 34 al 40 de los resultados. Ese es un quiasmo. ¿Entendimos que es un quiasmo? Diga sí, así sea por fe. Ok, ahora, en ese quiasmo, lo que estamos viendo en esta literatura hebrea es un cántico hermoso, cuyo principal objetivo de este quiasmo es honrar a Dios con este canto, principalmente con este tema. El tema es el siguiente, generalmente, que aquellos que hacen el mal y no reconocen ante el Señor su maldad, serán cortados de la tierra. Eso es lo que pasa en este salmo, que los que no hacen la palabra de Dios, que los que no siguen la palabra de Dios serán cortados de la tierra. ¿Y qué quiere decir esto de ser cortados de la tierra? Que no recibirán las promesas de Dios, que no recibirán la palabra de Dios, y literalmente que no iban a recibir las promesas de estar en la tierra que Dios les había prometido y los beneficios de la misma. Es ser quitado, removido de la provisión de Dios. Piense en lo que usted no quiere que se le quite o se le remueva, y eso es lo que este salmo se está centrando. Sin embargo, el salmista nos lleva en una encrucijada emocional que yo quiero que usted viaje conmigo. ¿Cuántos quieren viajar hoy? Se quieren ir de vacaciones, yo sí, pero vamos a viajar en las escrituras y vamos a ir en este quiasmo un poco así, medio que da la vuelta y vuelve así, y vamos a ver los primeros 11 versículos de los 3 comos en cuanto al agotamiento. 3 comos en cuanto al agotamiento. 3 comos en cuanto al agotamiento. Lo primero es
¿Cómo llegamos al agotamiento? Esto es lo primero que nos marca el salmista en este cántico, en este quiasmo. Dice, de la noche a la mañana no nos vamos a agotar, ni nos cansamos de la noche a la mañana. Aquí no se está hablando nada más ni nada menos que no solamente de un agotamiento físico, ni de un agotamiento emocional, sino hasta espiritual. El salmista está agotado, exhausto en estos momentos. Y este salmo nos habla de algunas de las razones por las cuales nos agotamos emocionalmente. ¿Cuántos de ustedes se cansan físicamente? Levante la mano. Todos, ¿no? Si no, usted es un superhéroe y déjeme hacerle una entrevista al final del culto. Todos nos cansamos físicamente, pero aquí está hablando del agotamiento emocional, del agotamiento espiritual. Y entonces nos habla de algunas de las razones por las cuales nos agotamos emocionalmente en nuestra vida. ¿Cómo llegamos al agotamiento? Primero, compitiendo con la impaciencia. Ahí va. Compitiendo con la impaciencia. Versículo 1a dice, no te impacientes a causa de los malignos. No te impacientes a causa de los malignos. Una de las razones más comunes, pero a su vez diariamente practicada, es nuestro sentido de competencia interna. ¿Usted sabía que usted compite con usted mismo o con usted misma? Estamos compitiendo con nosotros mismos, pero aún es más gravemente visto cuando competimos con los demás. Como si fuera poco, nos impacientamos porque comenzamos a mirar alrededor y nos comparamos rápidamente. Hay una comparación. La conclusión a la que llega el salmista es la misma a la que llegamos nosotros en repetidas ocasiones. A los que hacen maldad aparentemente les va mejor que a mí. Esa es la competencia. Usted mira alrededor y usted dice, ese que hace maldad, ese le va mejor que a mí. Esa señora tiene el esposo que yo quisiera tener. Ay, ella tiene el trabajo que yo quisiera tener. Ay, mire esos niños tan lindos. Mire esos jóvenes que no son respondones. Mire esos jóvenes universitarios que sacan puras A's y no puras C's. Y usted comienza a competir internamente al mirar alrededor. Y usted llega a la conclusión que el salmista llega, dice, a los que hacen maldad aparentemente les va mejor que a mí. Entonces, usted comienza con algo emocionalmente a querer eso. Por ejemplo, un mejor trabajo, una mejor relación, un mejor negocio, el éxito en un proyecto. Comenzamos a compararnos y eso se convierte en un juego que nunca suele parar. Si usted se levanta en la mañana y se está comparando, entonces, y sobre todo si se está comparando con los hacedores de maldad, si usted se está comparando con las personas alrededor suyo, le va a ir mal. Usted está compitiendo con la comparación. Usted está comparándose. Usted está diciendo, uy, no, pero si yo hubiera tenido ese cuerpo, mejor dicho, me hubiera levantado ese marido. O si yo hubiera tenido eso, ¿no? Hubiera tenido ese trabajo, hubiera tenido ese carro que tiene el hermano que se sienta al frente. ¿No? ¿Sí o no? Usted comienza a compararse. Y usted comienza alrededor a pensar y a decir, a los que hacen maldad les va mejor que a mí. Y el quiasmo emocional nos lleva a un quiasmo totalmente espiritual y a una conclusión errónea, donde dice nos volvemos impacientes y comenzamos a compararnos. Estás constantemente comparándote con los demás y no serás cabal ni feliz. Si todos los días te comparas con alguien, no vas a ser feliz porque siempre va a haber alguien que tiene lo que tú no tienes. Siempre va a haber alguien que hace lo que tú quieres hacer y siempre va a haber alguien que dice lo que tú quieres decir abiertamente. Si comienzas a compararte, entras en un quiasmo emocional del cual no vas a salir. Y el salmista dice, yo compito no solamente con la impaciencia. Entonces estoy impaciente, voy a trabajar más, voy a hacer más. Necesito mejor carro, necesito mejor casa, necesito mejor. Y comienza usted a competir consigo mismo o consigo misma. ¿No le ha pasado? No, eso pasa en otra iglesia. Segundo, compitiendo con la envidia. Primero, compitiendo con la comparación, compitiendo con la envidia. Segunda parte del versículo 1 dice, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Ahí va. La envidia es un sentimiento notorio en el ser humano. Todos nosotros hemos experimentado, estamos experimentando o vamos a experimentar sentimientos de envidia. La envidia es un producto directo de la comparación. Primero comenzamos con la comparación y después llegamos a la envidia. Comenzamos a ver alrededor y decimos, a los impíos les va mejor que a nosotros. Entonces, no nos quedamos solamente ahí, sino que nos pasamos a la envidia. Y como él dice el dicho, la envidia es mejor despertarla
que sentirla. ¿No se sabía ese dicho? Ese es un proverbio 1:1 de Rolando. No. Ahora, la envidia, comenzamos a hacer que otros sean envidiosos de nosotros. Y la envidia nos hace hacer cosas que pensábamos que nunca íbamos a hacer. Por ejemplo, comenzamos a hacernos este tipo de preguntas. ¿Por qué no tengo las habilidades de esa persona? ¿Por qué no tengo la procedencia de esa persona? Si yo fuera anglo, si tuviera los ojos así, como dicen algunos, rayados, no sé por qué dicen rayados, de color. Si tuviera, comienza usted, si tuviera la nariz griega, si tuviera más pelo o menos pelo, comienza a compararse. ¿Por qué no tengo la experiencia que ella tiene? ¿Por qué no tengo el matrimonio de esa pareja? ¿Por qué no tengo lo que tiene esa iglesia? ¿Por qué no tengo el ministerio que tiene esa persona? ¿Por qué siempre me pasa lo malo? ¿Por qué me desaliento fácilmente? Comienza usted a compararse, a tener envidia. Intrínsecamente estamos compitiendo con la envidia, lo cual es supremamente exhaustivo. Es agotante, es agotador. Cuando usted comienza a tener envidia y usted comienza a vivir su vida por ser envidioso, entonces usted se agota. Usted dice, ay, ya ni puedo, me cansé. ¿De qué se cansó? De la envidia, de competir con usted mismo, con usted misma. ¿Por qué está compitiendo? ¿Por qué está siendo envidioso o envidiosa? El salmista dice, yo competí al ver emocionalmente que los demás alrededor mío, que eran impíos, tenían mejores cosas. Segundo, no solamente quise competir con ese sentimiento, sino que me dio envidia. Y aquí la palabra de Dios nos dice explícitamente con aquellos que hacen iniquidad. El segundo cómo de la Biblia que nos muestra aquí en este capítulo de las Escrituras, capítulo 37 de los Salmos, es lo segundo. Dice, ¿cómo enfrentamos el agotamiento? Bueno, si ya sabemos cómo llegamos ahí a través de la envidia y la comparación y el competir, ahora, ¿cómo enfrentamos el agotamiento? Pastor, ya me dijo que estoy agotado y ya sé que cuando estoy comparándome, que cuando estoy compitiendo conmigo mismo, que cuando estoy siendo envidioso emocionalmente comienzo a sentir agotamiento. Lo segundo es, ¿cómo enfrentamos el agotamiento? Si el agotamiento es parte de la vida, la pregunta que surge es, ¿cómo lo enfrentamos con la palabra de Dios? Este salmo nos provee algunos pasos muy prácticos que le ayudaron al salmista y suelen y pueden ayudarnos a nosotros. Primer paso, confiando y deleitándonos en Dios. Primer paso, si usted está agotado o agotada, entonces primer paso, lo que dice el salmista es, confía y deleítate en Dios. Y vamos a ver qué es esto. Versículo 3 y 4 dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. El versículo famoso que lo sacamos fuera de contexto, porque nos gusta ser espirituales. Nos gusta, hermano mío, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá, hermano, las peticiones de todo tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Pero no sabían ni papas de lo que está hablando el salmista. Fíjese lo que está hablando en un contexto. Un texto fuera del contexto es ya se lo sabe. El contexto es un quiasmo emocional. Y fíjese lo que está diciendo. Yo debo confiar y deleitarme en Dios. Lo primero que debemos hacer es quitar el enfoque en nosotros, porque la envidia de compararnos a nosotros mismos y de compararnos con los demás es quitar el enfoque de nosotros y los demás y ponerlo ¿en quién? En Dios. Confiar en Dios es creer en Él. Es creer que Él puede obrar. Eso es lo que dice la palabra aquí en el original. En este hebreo de manera de quiasmo nos está hablando de eso. Al quitar el enfoque en nosotros mismos y en las otras personas, lo podemos poner en Dios. Dejemos de mirarnos a nosotros mismos y de mirar a los demás y comencemos a confiar, a creer en Dios. A poner nuestra mirada ¿en quién? Alzaré mis ojos hacia el norte, no, hacia los montes. ¿Verdad? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová que hizo los cielos y la tierra. Si usted comienza a compararse, comienza a mirar a los demás, usted se va a sentir exhausto o exhausta. Al final del día usted va a querer todo lo que usted no tiene. Y es más, va a vivir su vida en pro de eso. Y va a hacer todo, va a buscar el trabajo, va a buscar el estudio, va a buscar todo para poder hacer eso. Y cuando llegue ahí, va a sentir el vacío. Porque el problema es que está agotado y agotada emocionalmente y espiritualmente. Y que no confías en el Señor. Es hacer lo mejor, dice la palabra de Dios. Estos no son los deseos egoístas de nadie. Dice aquí la palabra del Señor. Y haz el bien. Ahora, dice, primero enfócate en el Señor y segundo, haz ¿qué? El bien. Cuando nosotros estamos haciendo lo que el Señor nos manda a hacer, entonces nuestra perspectiva cambia.
Dice, no lo estamos haciendo por cosas egoístas, el servir al pueblo, el ser consecuentes al confiar en Dios, el regocijarnos en Él, es hacer lo mejor para los pobres, para los oprimidos en este contexto. Si haces esto, los deseos de tu corazón se convierten en esas cosas y tu vida cobrará otro sentido. Cuando nuestra vida no depende de lo que nosotros hagamos, sino de servir a los demás, nuestra perspectiva cambia. Nuestra perspectiva va a cambiar. El término te apacentarás de la verdad es un término interesante. Tiene que ver con la fidelidad de la amistad que tenemos con Dios. Te apacentarás de la verdad. La verdad te va a pastorear. La verdad es la que te va a conducir. La verdad es la que te va a sostener. ¿La verdad de quién? De conocer a Dios. De saber que Él está con nosotros y que está a favor de nosotros y que está obrando en y a través de nosotros. Y el saber esa verdad, el conocer esa verdad y el vivir a través de esa verdad nos va a ayudar a ser apacentados por la verdad de Cristo. Seremos dirigidos por Él y no dirigidos por las personas alrededor nuestro, por la envidia, por la comparación, sino por la confianza que tenemos en el Señor. La palabra del Señor dice, yo sé en quién he creído y quién ha guardado mi depósito para aquel día. Confiamos en el Señor, de que pase lo que pase, tribulación, angustia, lo que pase, estamos confiando y creyendo en el Dios de las promesas y haremos el bien porque sabemos que cuando hacemos el bien habitaremos en la tierra de los vivientes. Estaremos bendiciendo el nombre del Señor, estaremos bendiciendo a otras personas. No seamos egoístas, creamos en el Señor y sirvamos a los demás. Es lo que dice el salmista, ¿no? Deja de centrarte en ti mismo, pobrecito yo, es que no tengo los pantalones que tiene el hermano. Es que no tengo. Sí, a veces si nos centramos en todo lo que no tienes tú, te vas a dar cuenta que estás quizás no experimentando lo que Dios tiene para ti. Y el Señor te está diciendo aquí que no, que seas apacentado por la verdad, la fidelidad de la amistad. Nuestra fidelidad a Dios es algo que debe ser cultivado y administrado. La fidelidad a Dios. Por lo tanto, el pastorearnos nuestros propios corazones, no los pastoreamos porque estamos tan agotados por falta de tiempo. ¿Cuánto fue la última vez que usted se sentó a reflexionar? No, eso es para los tontos, pastor. Yo no tengo tiempo para reflexionar. Por eso está como está. ¿Cuándo se tomó un tiempo, como dicen por ahí, para llevársela tranquilo? ¿No? Slow down, settle down, take it easy. Pero no, nosotros creemos en una sociedad, no take it easy, no slow down, no, al contrario, entre más productividad, más eres. Métele más horas, haz esto más. Y al último usted está tan exhausta que ni piensa bien. ¿No? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Le digo, esta congregación ya está casi en el cielo glorificada. No se necesita, ¿verdad? Esta palabra es para siempre para los de la televisión. Los de aquí ya tenemos la aureola aquí, ya estamos casi en el cielo. Pero la verdad es que no tenemos la falta de tiempo, no invertimos tiempo en nuestras familias, no sabemos decir no, esperamos siempre. Aquí voy a hablar a los de casa. Como un hermano que me decía, yo soy muy activo y un hermano me decía, pastor, un hombre, estábamos en una reunión, recuerdo, y me dice, pastor, yo le veo siempre tan ocupado con tantas cosas, déjeme le cuento una historia. Ya era un hermano de edad. Me dice, pastor, le cuento una historia. Resulta que yo era un contratista, siempre estaba construyendo casas y aquí y allá, y mi hijito me decía, papá, yo quiero salir a pescar. Compramos unas cañas de pescar. Las pusimos en el ático de la casa. Mi hijo creció, se graduó, la casa nos quedamos mi esposa y yo. Cuando la fuimos a vender, fui al ático y miré las cañas de pescar. Tuve tiempo para todo, menos para pescar con mi hijo. Porque tenemos tiempo para todo, menos para la familia, no nos detenemos. Ahora, no estoy diciendo que dejes de trabajar, el pastor dijo que dejes de trabajar, no, todo con equilibrio. Pero la pregunta es, ¿de verdad no tenemos tiempo? Estamos tan agotados de que cuando pase el tiempo vamos a querer regresar y ya no está. Las personas que quisiésemos que estuviesen con nosotros no van a estar.
las relaciones se van a ir, los tiempos pasan, pero estamos tan agotados, exhaustos, extenuados, que no pensamos bien. No nos dejamos pastorear, no nos dejamos liderar por el Dios de la Biblia. Y dice, deleítate en el Señor. Ahora, ¿qué quiere decir deleitarse en el Señor? La figura en el idioma hebreo es la figura de un niño que se satisface con la leche de su mamá. ¿Usted ha visto a un niñito en el pecho de una mamá recién nacido? ¿Usted lo ha visto? Si no, googleelo. Es tan lindo un niño así. Los niños recién nacidos todos son feitos, pero las mamás las ven lindos. Todos son como lindos ratoncitos. Y después se componen, ¿no? La mamá dice, ay, ¿qué? Tiene la nariz del tío. Pura mentira, no se ve nada. Se ve tan lindo, pero el cuadro es hermoso. Un niño, un bebé que toma leche de su mamá se deleita. Mi hijo tomó leche de su mamá como hasta el año. Y se deleitaba ahí, tomando la leche, dependiente de la leche. ¿Somos así con Dios? Nos deleitamos, nos enfocamos en Él y decimos, Dios, papá Dios, ¿qué hay para este día, papá Dios? Dios, ¿qué tienes para mí en los encuentros, en mi trabajo, con ese jefe tan horrible que tengo, con esa jefe malacarosa, con esos compañeros mal hablados? Pero ¿qué tienes para mí, papá Dios? Señor, yo me quiero deleitar en ti, yo quiero que me uses. Nuestra perspectiva cambia, amén. El deleitarnos en el Señor, literalmente la figura de dependencia, así como niños quienes se alimentan con satisfacción, nosotros debemos deleitarnos en el Señor. Y no podemos hacerlo si no invertimos tiempo en las cosas espirituales. Entonces debemos disfrutar, anhelar, gozar y desear las cosas que provienen del Señor. Estudiaba ayer el pasaje que dice en Mateo 18, tenía que entregar un trabajo, pero me di cuenta, a veces no estudiamos el contexto, me di cuenta que el pasaje donde dice, donde hay 2 o 3 reunidos, ¿verdad? El Señor responde, pero en ese contexto está hablando de la disciplina en la iglesia. Y está hablando de la unidad, y dice, si 2 o 3 se pusieren de acuerdo, hay algo precioso cuando usted y yo venimos aquí, y aquí va la cosa. Cuando venimos aquí todos los domingos, ¿sabe que el que usted venga aquí causa algo diferente? Porque el estar los 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, en armonía, invocando el nombre del Señor, causa cosas poderosísimas. El poder de Dios se manifiesta aquí. Se manifiesta también en su casa, pero aquí. Porque hay 2 o 3 que estamos unánimes juntos en armonía, invocando el nombre del Señor. El deleitarnos en el Señor. A menudo trabajamos demasiado para adornar nuestras vidas con los adornos del éxito. Por ejemplo, la casa lujosa, los automóviles, el modelo, la superropa, las mejores escuelas. Todo eso está bien. Si Dios te lo da, qué bueno. Yo creo que Dios nos puede dar todo lo que necesitamos y hasta más. Amén. Yo creo en eso. Pero no creo que nos lo da a expensas de la prioridad de buscarle a Él. Es para servirle a Él. Por ejemplo, Apocalipsis 3:5 habla de estar vestidos de túnicas blancas. Primera de Pedro capítulo 5 nos habla de recibir la corona y de ser adornado con humildad. Estamos buscando las cosas celestiales. Primera de Juan 5:14 dice lo siguiente, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice la palabra de Dios, deleítate, depende, enfócate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Es una promesa descriptiva, calificativa de lo que le pasa a aquellos que confiamos en el Señor. Si nos deleitamos en el Señor, si confiamos en el Señor, Él va a obrar. Él va a obrar. Y yo quiero que Él obre en mi vida de manera que no haya obrado antes. Hasta que el Señor nos llame a su presencia, que el Señor siga obrando en y a través de nosotros, a medida que nosotros trabajemos en enfocarnos en el Señor. También deleitándonos. En el segundo, sometiéndonos y esperando en Dios. Ahí va, sometiéndonos y esperando en Dios. Versículos 5 al 7 de este quiasmo literario. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Encomendar a Dios nuestro camino y confiar en Él es lo más sencillo de externar, pero lo más difícil de aplicar. El encomendar es confiar en Dios
y el resultado es que Él obrará. Si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, dice que podemos pedir todo lo que quisiésemos y Él lo hará. La permanencia. Muchas veces desarrollamos la mentalidad de Robin Hood, que tenemos que estar en todo lugar y que tenemos que hacerlo todo. El niño está enfermo, usted está ahí. El esposo está enfermo, usted está ahí. La comadre está enferma, usted está ahí. Todo. Pero el Señor a veces puede obrar sin usted y sin mí. Y debemos aprender a descansar en el Señor. Amén. A mí me cuesta porque soy muy activo. Este salmo es para mí. A mí me cuesta a veces descansar. Y triste, lo he dicho algunas veces, he descansado costosamente en un hospital a veces. Por los desaciertos de querer ser activo y de querer hacer más y alcanzar más. Y no me da orgullo eso, al contrario, me da pena decirlo. Porque Dios ha trabajado en mí y sigue trabajando en mi vida. Hacemos de nuestra actividad, de nuestro activismo, un Dios. Y nos sentimos bien si estamos ocupados. Y si estamos descansando, nos sentimos que no estamos haciendo nada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo sé que entré no solamente en el refri, sino en la alcoba, la recámara de cada uno de nosotros. Sentimos que el activismo nos hace sentir mejores y tenemos un sentido de propósito cuando Dios quiere que también tengamos tiempo para Él. Él fielmente, dice la palabra del Señor, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. El esperar en Dios es complicado. Es cómplice, como dicen por ahí. It is complicated, ¿no? Ahora la palabra complicado hasta es una de las categorías, ¿no? En las redes sociales se pone soltero, no soltero, casado, divorciado, viudo, viuda. Y hay otra descripción que dice, it's complicated. ¿No ha visto usted? Ay, no me diga que no, mentiroso. It's complicated. Es decir, no sé cómo llamarles. Si somos novios, pues que somos complicadísimos. Bien complicados que somos. Somos súper complicados. Su palabra no volverá vacía. Ahora, delante del Señor no nos tenemos que justificar. Estamos hablando de Romanos en la clase que sustituía a Marlon el día de hoy. Estamos hablando de que nosotros como seres humanos siempre nos queremos justificar, ¿no? Queremos justificarnos. Justificados pues sois a través de la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios nos muestra que su justicia prevalecerá, sometiéndonos y esperando en el Señor. ¿Sabes que muchas veces Dios dice, espera, pero tú no quieres esperar? El Señor te dice, tranquilo, tranquila, va a pasar. Y tú dices, no, Señor, pero es que yo creo que es ahora. Yo lo reclamo, yo lo confieso, lo envisiono, lo hago ahora mismo en el nombre de Jesús. Una teología totalmente antibíblica. Lo declaro, lo decreto. ¡Ay! Decrétalo en tu mente y pasará. ¿Qué es eso? Eso no es lo que la Biblia nos dice. Espera, confía, reclama. Eso sí, espera, confía, reclama, confiesa las promesas de Dios. Todos esos términos son completamente bíblicos. Cierro paréntesis. La palabra de Dios nos dice que debemos entonces someternos y esperar en la voluntad. Y esperar en el Señor es difícil, porque Dios muchas veces te dice no y tú quieres un sí. Dios a veces te dice espera y tú dices no, yo no quiero esperar. Go ahead and do it y vas a ver cómo te va a ir. Tercero, dejando la ira y desechando en el ojo. Uy, se vuelve mejor todavía. Versículo 8. ¿Cómo lo interpretamos, pastor? Alegóricamente, literalmente, contextualmente. Mire lo que dice. Deja la ira y desecha ¿qué? El enojo. Aquí voy para todos los enojones. Ninguno, aquí no hay ninguno, vuelvo a decirlo. Si quieres estar menos exhausto o exhausta, agotado o agotada, dejemos la ira y desechemos el enojo. Me incluyo. Pero es que así soy, el Señor me hizo así, gloria a Dios, aleluya. Tengo un carácter de bendición. Es que no cualquier persona, es que nosotros hemos sido de los Aguirre, de aquellos. ¿Qué te importa?
No, no es eso. Es lo que el Señor va a hacer en ti. Tienes una nueva creación en Cristo. Es que tú no sabes, mi abuelo Emeregildo era así. Enojón, el niño salió enojón. ¡Ay, qué lindo el niño! No, fuera en el nombre de Jesús. Ahora sí reclama las promesas de Dios. Que no sea enojón. Dice, deja la ira y desecha el enojo. Cuando vas al original, te das cuenta que es una acción continua. Porque la propensidad del ser humano es a enojarnos por lo que no tenemos alrededor al ver la envidia, al ver que otros prosperan y nos enojamos y comenzamos a actuar de maneras que no son como el Señor quiere que actuemos. El principio de vida, debemos dejar la ira y desechar el enojo. El trabajo es emocional, pero también cuando las cosas no salen como esperábamos, nos desesperamos, nos frustramos. Cuando las cosas no salen como planeamos, nos dejamos llenar de ira y nos llenamos de enojo. Y por eso no exaltamos el nombre de Cristo, sino que hacemos la maldad. ¿Cuántos de ustedes batallan con la ira? No levanten la mano, pero todos. Y con el enojo. ¿Cuántos le enojan algunas cosas? Dice, airaos, pero no pequéis. La ira y el enojo es diferente. Pero no debemos vivir iracundamente. Si usted piensa, es que ¿sabe que las personas que se enojan tanto hasta viven menos? ¿No? Quedan en un ataque, ¡puf!, colapsan. De uno de esos corajes quedan ahí, como dicen aquí en Texas, friqueados. Mi léxico ha crecido mucho. No sé si para bien, pero ha crecido. Quedan así, infartados. Tranquilo, settle down, take it easy. Cuando a mí se me sube lo Aguirre y llego hasta, yo tengo un apellido que es León. Soy Aguirre Flores Garzón León. Y mis hijos saben, mi papá ya se le salió el león. Y me dice, oh, he has the mad face, así la cara. ¿Usted cree que es el único? No, yo también batallo a veces con eso. Por eso, este salmo es para mí también. Si quiero vivir más, tengo que aprender a lidiar con la ira y desechar el enojo. Tercero, ¿cómo nos recuperamos del agotamiento? Usted me dice, ya me dijo por qué estoy ahí, ya me dijo cómo salir ahora, cómo me recupero. Aquí está, 3 versículos del 9 al 11. La pregunta es, ¿cómo nos podemos recuperar? Lo primero que dice el salmista en el versículo 9 es, al esperar en Dios. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Está hablando, ellos heredarán las promesas de Dios. El salmista en su contexto estaba viendo todo lo que estaba pasando y que los demás tenían heredad de la tierra que iban a poseer. Y él decía, ¿y para mí qué? ¿Para mi pueblo qué? Señor, ¿y yo qué? ¿Y a mí qué? Y nosotros seguimos con la misma disyuntiva. ¿Y yo cuándo? ¿Y a mí cuándo me toca? ¿Y yo cuándo lo voy a tener? ¿Y yo cuándo saldré? Y el Señor te dice, espera. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. El heredar la tierra es no solamente conquistarla, sino recibirla. Jesús ya pagó en la cruz por todos nuestros pecados y está hablando proféticamente. Dios se encargará de los asesinos, abusadores, usurpadores, criminales, agentes de maldad en nuestro mundo. Todos enfrentarán el juicio de Dios. ¿Sabes? Toda persona que hace maldad va a enfrentar el juicio de Dios. Y usted, a mí, hay cosas que me repugnan. Se me sale el león algunas cosas que yo veo en las noticias, por eso casi ni las veo. Pero yo sé que un día el Señor va a juzgar y Él se va a encargar de eso. Amén. Él se va a encargar. ¿Usted piensa que no? Claro que sí. Todos vamos a estar delante del trono del Señor. Pero usted y yo no vamos a estar cuando Él va a separar los cabritos de las ovejas. No, nosotros estaremos en el tribunal de Cristo, que será diferente. Lo que hemos hecho y dejado de hacer en la obra de Cristo. ¿Sabía usted? Usted y yo ya no estamos de que si voy al infierno o voy al cielo. Pobrecito, si piensa todavía en eso, vamos a hacer una oración de fe al final. Usted y yo vamos a estar en otro tribunal, que es el tribunal de Cristo, donde el Señor nos va a pedir, ¿qué hicimos? ¿Hiciste? ¿Qué hiciste con los dones y talentos que te di? ¿Qué hiciste con la familia? Eso el Señor nos va a llamar a cuentas. Pero a los hacedores de maldad, ellos tendrán su condenación eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no obstante, debemos heredar la tierra cuando esperamos en Jehová y permanecemos con Él para siempre. ¿Cómo entrar en ese reposo? Hebreos 4,
11, vamos a estudiar Hebreos el próximo semestre, va a estar muy bueno. Pero dice el versículo 11, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Si usted y yo no reposamos en el Señor, podemos llegar a ser desobedientes. El activismo no es necesariamente un indicativo de la salud espiritual. ¿Estamos reposando en el Señor? Cuando los siervos y siervas de la Sagrada Escritura no reposaron en el Señor, cometieron errores garrafales. Esperar en Dios es un acto de fe y de obediencia. Cuando tú y yo esperamos en el Señor es un acto de fe y de obediencia. Amén. Y por eso confiamos y esperamos en el Señor. Yo espero que el Señor siga haciendo cosas grandes aquí. Y yo confío y soy obediente a la palabra del Señor. A predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Cada familia, cada persona que llega aquí, que nos escucha, es tan importante en el designio divino, pero debemos ser obedientes a la palabra de Dios. No nos vamos a desesperar a ser alguien que no somos, no vamos a comenzar a hacer cosas que no debemos hacer. Como iglesia, como familia, debemos esperar en el Señor. Cuando comenzamos a compararnos, es fácil compararse. A mí me pasa, como ministro me pasaba mucho en los ministerios, usted sabe, veníamos de un ministerio grande, todo lleno, ¿no? Es diferente a comenzar con 40 personas y a reiniciar en un área diferente, en un área donde hay puro anglo aquí, que todos venimos de afuera, pero Dios tiene algo especial aquí, amén. Cuando comenzamos a mirar alrededor y decimos, pero yo no sé, ¿por qué nosotros no estamos en Garland? ¿Por qué nosotros no estamos donde hay pura raza? ¿Por qué no? Porque estamos en Port Cities. Aquí nos puso el Señor en este ministerio. Y no importa dónde vengamos, del sur, del centro, yo vengo del norte, vengamos de donde sea. Aquí nos tiene el Señor, porque aquí nos quiere. Y no nos vamos a comparar que esos hacen esto y esto. Qué bueno, aprendemos de lo que otros. Pero nosotros, Dios nos ha dado algo especial aquí. Y cuando comenzamos a mirar alrededor, se lo digo por testimonio, entonces nos desesperamos y decimos, ay no, ¿sabes qué? Esto no va a dar resultado. No. Claro que sí. Si esperamos y confiamos en el Señor. La semana pasada se unieron unos, hoy se bautizó, hoy se van a unir otros. Sabes que Dios está haciendo cosas grandes. Enrique está haciendo su ministerio. Vamos a hablar de Batman Lake en 1 año y medio. Dios está haciendo algo bonito aquí. Pero si comenzamos a mirar, ay, es que, porque a veces el ego, ¿no? El ego de nosotros. Y soy su pastor y tengo confianza. ¿Podemos tener confianza? El ego de todo pastor es, ¿vinieron o no vinieron? ¿No? Y las reuniones de pastores son tan lindas. Porque siempre las dos preguntas que son un calificativo descriptivo del éxito en la iglesia parece ser dos cosas, las finanzas y la asistencia. Y siempre que conozco a un pastor, siempre, sobre todo si es tradicional y que tiene cara así de muchos años en la vida, me dice, oh, so where are you serving? Le digo, Port Cities Baptist. Oh, how many people is attending your service? ¿Cuánta gente está asistiendo a su? Y yo le digo, ¿ah? Yo a veces me quedo como que no le entendía el inglés, aunque lo hablo bien. Les digo, okay, well, we have a different vision. Y les contesto con otra contrapregunta. Porque a veces nos medimos por los números, nos medimos por los resultados a priori y nos comparamos con los demás. A mí me ha pasado, se lo comparto. ¿Cómo te ha pasado a ti? O a veces tú dices y dices, uy, toda la semana y estos tremendos no vinieron. Y no saben todo lo que haces. Cuando comencé a dejarlo en la cruz, la gente comenzó a venir. Porque no es por lo que tú hagas, ni por lo que tú digas, es por lo que Cristo está haciendo y por lo que Él quiere hacer. Punto aparte. Contigo o sin ti, Dios lo va a hacer. Y si Dios nos involucra, qué bonito. Esperar en Dios es un acto de fe y obediencia. ¿Y cómo? Al desarrollar la mansedumbre. Ahí va, eso no nos gusta. Porque como dicen algunos hermanos, pastor, yo manso pero no menso. La mansedumbre es algo de lo que habla la Biblia. Versículo 11 dice, ¿pero los qué? Mansos, léalo conmigo. Versículo 11, ¿pero los qué? Heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Meekness. Esa es una palabra que no la entendemos en nuestro léxico, porque no es de costumbre ni de práctica.
Ay, ¿cómo está este? ¿Sabes cómo usamos la palabra manso con los animales? ¿Ya amansó al perrito ese que le regalaron? Uy, no está amansado. Pero debemos usar esa palabra en nuestra vida espiritual. El desarrollar la mansedumbre no es tarea fácil. La persona mansa no es una persona débil. Aquí va la definición. Es una persona que tiene una gran fuerza interior que le permite poner su voluntad y sus reacciones bajo el control de Dios y total confianza en Él. La mansedumbre no es debilidad, es autoridad, es fuerza interior que le permite poner su voluntad y reacciones bajo el control de Dios y la confianza en Él. Esa es una persona mansa. La mansedumbre nos permite aceptar que no podemos solos, que necesitamos de otros, que Dios sigue obrando en nuestras vidas. Y por eso el salmista menciona 2 beneficios de las personas mansas. Ahí va el resumen de este quiasmo. Dice, ellos heredarán la tierra, es decir, podrán experimentar las promesas de Dios y tendrán paz en todo lo que emprendan. Si no me prestó atención, préstemelo aquí. El resultado de una persona mansa es que va a recibir paz y va a experimentar las promesas de Dios. Si usted y yo somos mansos y dependemos del Señor, Él nos va a dar paz para pasar lo que estemos pasando y nos va a ayudar a experimentar las promesas que tiene preparadas para cada uno de nosotros. Hay muchas traducciones que hablan de eso. Jesús mismo lo mencionó en las bienaventuranzas, indicando que los mansos recibirán la tierra por heredad. En las bienaventuranzas, Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Lo mismo que el salmista estaba diciendo, lo dijo el Señor Jesús, que había leído la Sagrada Escritura, que estaba allí ya escrita. Él dijo, los mansos heredarán la tierra por heredad. David, quien escribe este salmo, no fue manso. ¿Sabe quién era David? David era un asesino, infiel, sanguinario, mal padre, polígamo y desobediente. Y aún así fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él supo que su mansedumbre venía ¿de quién? Del Señor. Y él está hablando proféticamente de que un día iba a venir alguien que iba a ser manso. Y es Cristo. Wow. Entonces cuando estés agotado o agotada, deja de compararte. Primero, deja de compararte. ¿Ok? Deja de compararte. Segundo, detente. Slow down. Confía en Dios. Confía en Dios. Tercero, reclama las promesas de Dios. Ahora sí, reclamar, ¿no? No decretar, reclamar las promesas de Dios. Y cuarto, espera en Jesús. Esperemos en Jesús. Yo quiero que todos nos pongamos sobre nuestros pies en esta tarde. Y sabes, el día de hoy no voy a hacer un llamado al altar porque se acostumbra usted a ciertas cosas. Hoy voy a hacer un llamado al altar del corazón, ahí donde estamos todos, porque Cristo está en nuestro corazón. Y yo quiero que todos vengamos a descansar en el Señor. Yo quiero que leamos estos versículos de una invitación de parte de Jesús. Y yo quiero, este va a ser el llamado. La palabra de Dios es lo que nos queda aquí. Ahí va. Quiero que leamos Mateo 11 del 28 al 30. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice, léalo conmigo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sigamos leyéndolo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hoy no vamos a cantar al final. ¿Por qué hizo el pastor eso? Simplemente vamos a hacer una simple y llana oración. A descansar en el Señor. Yo necesito descansar en Dios en muchas áreas de mi vida. Si tú estás agotado o agotada, vamos a descansar en el Señor. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Los que están en línea, vamos a orarle al Señor y vamos a decirle al Señor, hoy vamos a descansar en ti. Señor,
Repita conmigo: Señor, yo descanso en ti, en tus promesas, en tu palabra, en tu verdad. Yo recibo tu paz que sobrepasa todo entendimiento, que colma mi vida en este mismo instante, en Cristo Jesús. Amén. Señor, en esta oportunidad yo oro por tu pueblo que está aquí. Yo oro, Señor, por tu iglesia que está aquí. Señor, yo sé que algunos están cansados, agotados, y quizá, oh Dios, en el corazón hay un cansancio extenuante, un agotamiento tan grande que no sabían el por qué, pero hoy a través de tu palabra nos has hablado y decidimos responder a la invitación de vengan a mí los que están cansados y cargados y yo les daré descanso. En esta oportunidad yo te pido, Señor, que tú actúes de una manera milagrosa en cada persona que nos ve, en cada persona que nos escucha, en todos los que están presentes. Oh Dios, yo te pido, Señor, que en esta semana particularmente, en respuesta a la exposición de tu palabra, tú, oh Dios, causes en nuestra vida una transformación tan grande que podamos decir: sí, oh Dios, yo reconozco que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Yo recibo las promesas de Dios para mi vida y la paz de Dios para mi vida. Te pido, Señor, que la paz inunde el corazón de cada niño, joven, adulto mayor que está aquí. Señor, que tu paz nos abrace, que tu espíritu nos sustente y que seas tú glorificado en y a través de nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Toma tu lugar en esta tarde.